Bueno, en esta parte de clase, la última parte, nos toca ver conductas sociales, ¿no es cierto? Y básicamente, primero vamos a ir con las generalidades, las principales hipótesis que explican por qué muchas especies de animales viven en grupos sociales. Esto quiere decir, eh, más allá de la familia, y de hecho hay una gran diversidad, hay animales que solo se junta el macho y la hembra para el evento reproductivo y después nunca, el macho nunca ve a las crías ni nada más hasta familias que se mantienen toda la vida y grupos que viven más de una familia y que no hay parentesco genético y son grupos sociales más amplios, ¿no es cierto?, que viven juntos. Por eso vamos a partir por las grandes, yo le puse macro explicaciones, en el fondo las hipótesis que explican. Dentro de cada una de ellas hay más hipótesis más finas, ¿no es cierto? Pero la primera tiene que ver con la obtención de recursos y muchos animales viven en grupo porque les es más fácil capturar recursos de esta manera, como los lobos. Un lobo solitario no podría capturar un gran ciervo o un alce, ¿no es cierto?, que son mamíferos 3, 4, 5 veces el tamaño corporal de ellos o más, ¿no es cierto?, pero sí en grupo. Otro es la disminución del riesgo de depredación, o sea, disminuye la posibilidad de ser depredado. Y también se ha visto que eso es una respuesta de muchos individuos en grupo, como se ve en insectos como estas mariposas o los cardúmenes de peces. De hecho, los depredadores nunca logran aumentar tanto en cantidad como para igualar a las presas. Y por eso que los cardúmenes se produce como, es muy común verlo en muchas especies de presas, ¿no es cierto? Como los cardúmenes, las bandadas de aves, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Vamos a verlo más adelante. Y otro tiene que ver en sentido amplio en la estructura familiar o el evento reproductivo. Si bien hay mucha diversidad ahí, hay especies que a veces el macho se junta con la hembra, la fecunda, y se separa y nunca más ve y no conoce nunca las crías. Y hay otras que las familias se mantienen juntas por toda la vida y hay muchas especies que viven más de una familia sin parentesco ellos en un mismo sector, en una misma área, ¿no sé, que son colonias o grupos muy sociales, ¿no sé, por eso que el evento reproductivo es importante. Aquí vemos distintos ejemplos, los insectos sociales como la abeja, un caso particular. Acá vemos los cardúmenes o bandadas de mariposas, en ese caso que disminuye el riesgo de predación, o sea, per cápita no aumenta la misma cantidad de predadores porque no hay tantos, entonces per cápita disminuye el riesgo de predación. E incluso por los aspectos familiares, incluso hay especies como en estas aves, ¿no es cierto?, que a veces las crías del año anterior se quedan un año más y colaboran en la reproducción. Y aquí hay un macho que es el padre, una hembra que es la madre, y los otros adultos son hijos del año anterior que ayudan en la crianza de sus hermanos menores. Aquí hay uno espantando a un depredador, etc. Entonces, es variable en ese sentido. En cuanto a los costos de la existencia de grupos sociales, ¿no es cierto? Sobre todo los que son bastante unidos, digamos, o cohesionados, como dice aquí, ¿no es cierto? Hay cinco grandes explicaciones a los costos, o sea, ¿por qué? Eh, y uno, bueno, los dos primeros tienen que ver con competencia por los mismos recursos, ¿no es cierto? Porque individuos de la misma especie consumen el mismo tipo de alimento, usan el mismo tipo de refugio, ¿no es cierto?, etcétera, el mismo tipo de hábitat, etcétera. Por lo tanto, hay dos tipos ahí de competencia. Una es competencia por explotación de recursos, o sea que aquellos que son más capaces de explotar un recurso no lo dejan disponible para los que son menos capaces, o sea que no implica que se encuentren en los individuos, por ejemplo. Y otro es la competencia por interferencia de recursos, o sea, interferencia que ya hay interferencia y se encuentren, ¿no es cierto? Y obviamente, qué sé yo, los más dominantes, los de mayor tamaño corporal, dentro de una misma especie, acuérdense, van a ser los que van a acaparar más recursos que los otros. Otro costo de vivir en grupos, ¿no es cierto?, es la transmisión de patógenos o parásitos. O sea, si hay un individuo infectado y que se mete al grupo o que vive en el grupo, se infectó, es más fácil que transmita a otros individuos del grupo. Entonces, es la transmisión de enfermedades en general, pues parásitos y patógenos. En algunas especies también se ha visto que hay mayor posibilidad de infanticidio, o sea, de muerte de crías pequeñas. Por ejemplo, en el caso de los leones, como aparece ahí, los leones viven en manada, aunque siempre hay un dominante, ¿no es cierto? Y cuando llega una hembra de otra manada que abandonó por distintos motivos, ¿no es cierto? Y esa hembra está preñada, una vez que tiene el hijo en esa manada, ¿no es cierto? El macho dominante aniquila al hijo y eso genera que deje de producir leche la hembra y vuelva al estro y vuelva a poder quedar embarazada esta vez por él. O sea, eso no hay que darle ningún juicio de valor, como todo en comportamiento animal, ¿no es cierto? Ha sido
así evolucionaba, parte de la selección natural. De hecho, bueno, en ese mismo sentido, el infanticidio, o sea, bueno, por eso que el infanticidio es parte de eso, que parece una palabra media muy del lado humano, muy cruel, si quieren, ¿no es cierto? Bueno, y la siguiente también pareciera el lado humano, pero no hay que ponerlo en ese contexto, infidelidad de pareja. De hecho, en muchas especies que son, donde hay, por ejemplo, en aves coloniales, donde los nidos de uno están muy cercanos a otros, a pesar de que sean monógamas, hay cierto porcentaje de encuentros sexuales entre individuos que no son parejas estables, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama infidelidad de pareja, ¿no es cierto? Vamos a ver ejemplos más adelante. De hecho, la misma ave que yo trabajo en el sur de Chile, bueno, a lo largo de Chile, tiene ese problema en algunas porcentaje, aunque bajo. Bueno, y el grafiquito que aquí mostramos, este de los treros europeos, este es pariente del pilpilén, que es un ave que también llega, vive en las costas chilenas, pero este es del mismo género, pero habita en el norte de Europa, ¿no es cierto? Y solo este estudio aquí, solo esta es competencia, ¿no es cierto?, por explotación, muestra que, y basta ver una de esas, porque son distintas poblaciones con distintas riquezas, ¿no es cierto? Y aquí está en escala logarítmica en todo caso, ¿no es cierto? En relación a la densidad poblacional, la capacidad de alimentación, ¿no es cierto?, cómo les va a los individuos en promedio. Y claro, mientras menos individuos hay, menos densidad per cápita les va mejor, ¿no es cierto?, pero mientras más aumenta la densidad, va bajando y va bajando la capacidad de alimentación. Y eso es porque todos tiene que repartirse el recurso que hay disponible. Entonces, si todo y el recurso no es infinito, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, es parte de lo que ahí se ve. De hecho, bueno, de hecho este gráfico acá abajo muestra la masa corporal en función de los parásitos, digamos, y cada vez más baja, ¿no es cierto? A la misma edad, en menos masa corporal porque está más parasitado, o sea, les cuesta más crecer porque están succionando sangre, etc. Bueno, ese es un costo. Pero bueno, hay otros casos que ocurren, digamos, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Y sobre todo quiero presentarles aquí el estornino, que no sé si lo han visto, si ustedes ponen bandadas de estorninos, de hecho hay una parábola, una parábola en inglés para las bandadas que forman sobre todo en la etapa de invierno. Esta especie es muy social y todo el año viven en grupos sociales, bandadas muy grandes, ¿no es cierto? Murmurs, ese es el nombre que se llaman esto, que parecen verdaderas nubes, y se ven en Inglaterra, en Holanda, en el norte de Europa, ¿no es cierto? En algún periodo durante el invierno, pero siempre han sido muy sociales y de hecho la única época en que no se ven bandadas es en el periodo reproductivo, pero tienden a ser coloniales, o sea, nidos cercanos a otros, donde padre y madre cuidan a los pollos, etcétera. Fíjate ese sentido, pero bonito ver este fenómeno que forman como superestructuras a veces espectaculares, ¿no? En YouTube hay muchas grabaciones espectaculares y de hecho en la clase mostraba un video, pero dada la situación actual, ese video se los quedaré viendo para alguna vez en el futuro. Si quieren visitarme en el laboratorio, ahí se los puedo mostrar cuando ya volvamos a la normalidad. Bueno, el estornino fue parte de mi tesis. Yo trabajé con esta especie en mi tesis doctoral y esta es una de las publicaciones de mi tesis doctoral, ¿no es cierto? Con mi tutora, que no es cierto, publicada ya hace 20 años, como pasa el tiempo. Pero básicamente aquí quisimos ver, se habían habido estudios, ¿no es cierto?, usando el teorema del varón marginal que les mostré en la clase anterior, ¿no es cierto? Pero aquí los parches son o solitarios o sociales, ¿no es cierto? Y sí, de hecho había un sistema experimental en el laboratorio donde capturamos en poblaciones naturales, ¿no es cierto?, estos niños y los llevamos al laboratorio y ahí fueron experimentados. Y básicamente eh, estudiábamos, ¿no es cierto?, la capacidad de captura de presa de los estorninos, ¿no es cierto?, cuando estaban solitarios o cuando estaban, que es el control uno, cuando estaban en forma social, ¿no es cierto?, pero sin que le quitaran alimento, o sea, porque o sea, es un sistema experimental que era como una gran jaula que estaba dividida y al lado tenían los individuos compañeros que no le podían quitar el alimento a los individuos focales que estaban al otro lado, ¿no es cierto?, pero podían hasta tocarse no podían pasar de un lado a otro, pero podían tocarse con los picos, con las patas, te fijas en ese sentido, y se veían actuar y no eran muy grandes, se veían muy... Bueno, y en el experimento control se usó una bandada control, que eran estas aves diamantes, que te mostré del ejemplo australianos aquello, que he comprado como control y no hay cambios. Pues lo interesante es ver que cuando habían estos ninos, lo que se ve aquí es que básicamente,
Y el sistema experimental tenía un parche solitario sin ver a los estorninos y un parche social, que no se diferencian en los dos controles, ¿no es cierto? Que son la línea negra continua y la segmentada. Pero en cambio, cuando están los estorninos, en el social trabajan más lentos y al mismo tiempo que ha pasado, por ejemplo, aquí a los estos segundos, 20 segundos, aquí eh, lleva menos captura en promedio que acá, si se fijan, ¿no es cierto? O sea, en el parche solitario trabajan más rápido y en el social más lento. Y lo que vimos, entre otras cosas, es que, aunque no le roben alimento a los otros individuos, pero es parte de la vida de socializar con los otros y intentar comunicarse o estarlos mirando, ¿te fijas? O sea, hay un costo social, pero que obviamente hay otros beneficios que tienen que ver con la antidepredación, tal vez, etcétera, ¿no es cierto? Que ha llevado a que esta especie sea muy social y forme esas bandadas espectaculares que le he enviado, y a un costo de alimentación individual, como lo podemos ver en este caso. Eso por un lado. Claro, y lo que se ve acá es el porcentaje de tiempo, ¿no es cierto? Cuando está solitario, pues, es decir, más porcentaje de tiempo a vigilar que ya en parejas, individualmente, ¿no es cierto? O sea, hay una repartición sin ponerse de acuerdo, naturalmente, ha sido producto, y baja más en mayores grupos, ¿no es cierto? Y eso permite escape, ¿no es cierto?, en mayor proporción a medida que aumenta el tamaño claro, o salvarse, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y acá les muestro la vigilancia en grupos de DEU, estos son en poblaciones naturales acá en, en Rinconada de Maipú, el fondo que tiene la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y solo les grafico la vigilancia total. ¿Qué quiero decir? La vigilancia total del grupo. Si hay un individuo solo, es la vigilancia del individuo solo, ¿no es cierto? Pero si es la vigilancia de dos individuos, como aparece en el gráfico, ¿no es cierto? No logro, no sé si el cursor lo sé. Pero donde aparece el grupo de dos son dos individuos, ¿no es cierto? Tres individuos, así. La línea, bueno, voy a explicar los casos extremos. ¿Mm? Si la especie no fuera nada de social, implicaría que cada individuo siempre estaría vigilando a la misma tasa, a la misma proporción, estando individual, en pareja o en trío. Y eso sería solo una sumatoria de vigilancia y que por lo tanto daría la curva que aumenta, ¿no es cierto?, en 45 grados que va hacia arriba, ¿no es cierto? Esa curva segmentada. Eso es para una especie que no fuera social y que no aprovechara de ser social en conductas de vigilancia, ¿no es cierto? No aprovechar eso. En el otro extremo es una especie que fuera perfectamente, totalmente social y que se distribuyera, pero de manera perfecta la vigilancia. O sea que cuando estoy solitario vigilo X cantidad. Si somos dos, vigilo el 50% y el otro vigila el 50%. Si somos tres, cada uno vigila el 33,3%, ¿no es cierto? Ahora, eso parece muy robótico, obviamente, ¿no es cierto? Pero teóricamente eh, se puede postular. Y eso implicaría que, por lo tanto, la vigilancia total sería constante, aumentaría, ¿no es cierto? Si es que hubiera transmisión perfecta de un individuo a otro. Pero eso no ocurre porque, entre otras cosas, cuando lo detecta un individuo, transcurre unos segundos o milésimas de segundo en que pueda transmitirle la información al lado, al vecino que está en su grupo, ¿no es cierto? Y lo que vemos en los demos es un dato bastante interesante, que es lo que se ve en la línea gruesa, ¿no es cierto? O sea que claramente no son esos independientes, sino que hay algo de efecto social, ¿no es cierto? Y como se ve aquí, aunque va aumentando con el tamaño del grupo. Algo parecido a lo que veíamos con la avestruz en el gráfico del lado derecho, ¿no es cierto? O sea, pero afecta. Y a nivel individual, en el DEBU, aquí lo vemos, ¿no es cierto? El de arriba es la vigilancia en la duración de los eventos, de los momentitos, ¿no es cierto?, que vigilan. Cuando están solitarios, los números entre paréntesis son los números de individuos. El primero son individuos solos o grupos, ¿no es cierto? El segundo son parejas, son individuos de a dos. El tercero son 17 tríos de a tríos. Y en el de grupos de a cuatro fueron 12, según lo que dice ahí, ¿te fijas? Y claro, aumenta y el gráfico de más abajo, el último abajo, es la vigilancia, ¿no es cierto? Ahí en segundos que también está, está bajando, ¿no es cierto? O sea, la tasa, las veces por minuto, ¿no es cierto?, que levantan la cabeza, que baja, y sobre todo baja mucho hasta 3, ahí como que se nivela. El gráfico entre medio son los tiempos destinados a buscar alimento, alimentarse, o sea, no mirando respeto, que es como un recíproco de los otros, ¿sí?, en ese sentido. Y además, en otro, bueno, ahí está el que ya les mostré, la vigilancia total, ¿no es cierto?, que es de este mismo estudio, pero este otro grupo, otro estudio independiente hecho también acá, en la cercanía de Santiago, ¿no es cierto?, y muestra cómo es la detección, la distancia que detectan, y a mayor
y mientras el tamaño del grupo es más grande, detectan el depredador a mayor distancia. Es que mientras más ojos hay ahí trabajando, es más fácil detectar al depredador, ¿cierto? Eso se ha visto, y eso es lo mismo que aparece aquí, pero además es divertido porque aquí aparece el número, el agrupamiento y la distancia de escape. Y la distancia de escape también aumenta con el tamaño del grupo, porque basta que uno escape y escapa inmediatamente todo. Y mientras más individuos hay más gatillaje o posibilidades que uno escape a mayor distancia, ¿no es cierto? Y por eso que gatilla que todos escapen más pronto, ¿no? Pero bueno, un como reflejo de lo anterior. Pasando a un invertebrado, ¿no es cierto? Aquí, y bueno, y nos lleva a esta parte, ¿no es cierto?, entrar a ya la última parte, más bien los efectos del parentesco genético en general. Y bueno, fue bueno el ejemplo de las hormigas, porque las hormigas son parte de lo que me conoce como los insectos sociales, ¿no es cierto? Las termitas son otros, y las abejas tal vez son las más conocidas, ¿no es cierto? Eh, donde en los grupos sociales conlleva la convivencia de individuos con distintos grados de parentesco, y ahí hay parientes viviendo juntos y muchos que no son parientes viviendo juntos, va a depender del tipo de especie, ¿no es cierto? Y esto llevó a una redefinición del fitness o de la adecuación biológica, ¿no es cierto? Y que en el fondo, de hecho, algunos investigadores eh, no tenían explicación, ¿no es cierto? Antes, esto hace 50 años o un poco más, ¿no es cierto? No se tenía una explicación clara de por qué existían, por ejemplo, las abejas obreras podía picar y por lo tanto matarse picando por defender una colmena donde ella moría y la colmena seguía existiendo, ¿no es cierto? Y habían otras abejas que seguían viviendo sin problema, etcétera. Lo mismo las hormigas, ¿te fijas? No había una explicación. Y cuando se descubrió que había un alto parentesco genético de ellos, se llegó a esta conclusión, ¿no es cierto? Y a esta definición de adecuación inclusiva que ahora la podemos, sí, acuérdense que esto es lo mismo, la capacidad de sobrevivencia y de dejar y de reproducir, o sea, de dejar descendientes para generaciones futuras. Si eso lo transformamos, por ejemplo, como dice ahí, la capacidad de dejar genes en la población, vía sobre todo sobrevivencia y también reproducción, no es solo la propia, sino que también uno puede dejar genes si que se reproducen y viven mucho tiempo aquellos individuos con los cuales uno tiene genes, con los cuales hay genes compartidos, o sea, que son los parientes cercanos, ¿cierto? Y esa explicación, fitness inclusivo, o inclusive fitness, o adecuación inclusiva, fue lo que Bill Hamilton en el año 63, creo, publicó por vez primera, ¿no es cierto? Y que en el fondo logró explicar sistemas reproductivos como las abejas, que hay una única individuo, o las hormigas, hay en la mayoría de las especies una única especie, o sea, un único individuo que se reproduce. Y todos los demás trabajan en son de la colmena. Bueno, lo vamos a ver. Y por lo tanto, la adecuación inclusiva cambia el foco de análisis en los genes compartidos entre individuos que interactúan socialmente. O sea, ahí está. Y por ejemplo, el pedigrí, o sea, las relaciones de parentesco en vertebrados, vemos en estos de acá, el coeficiente parentesco de un individuo hembra en un diagrama de pedigrí, solo para verlos cómo cambian, ¿no es cierto? Y estas son distintas generaciones. Esta es una generación juvenil, ¿no es cierto? Hermanos, donde tenemos hembras redondas y machos cuadrados, hermanos, y entre ellos, o sea, ella con ella misma es uno. O sea, quiero decir, uno es el grado de similitud con su genoma, porque es su propio genoma, pero con sus hermanos, donde tienen madre y padre compartidos, o sea, hijos, hermanos completos, el 0,5 o el 50% comparte los genes con el individuo focal que está coloreado, ¿no es cierto? Y lo mismo con el padre o con la madre, el 50%. Con los abuelos paternos, el 25%, la abuela y el abuelo. Con los abuelos maternos, también el 25%, el abuelo materno y la abuela materna. Y esto es el hermano de la madre, un tío, el 25%. Y una tía, nada, porque la tía no es pariente genético, ¿no es cierto? No, es como los padres de ella. Y los hijos de eso, ¿no es cierto? 0,125 o 12,5%, que son los genes compartidos que tenemos con cada uno de ustedes, con sus primos hermanos, por ejemplo. Solo da como ejemplo. Ayudantes de crianza hay en varias especies de aves y en mamíferos. Y aquí se ve cómo el tamaño del grupo aumenta, ¿no es cierto? Gracias a los ayudantes de crianza, ¿no es cierto? Y esto se ve cómo aumenta en algunas especies de carpintero, ¿no es cierto? Y que
tienen pues, más crías mientras más grande el grupo, cuando solo aparece aquí dos, el padre y la madre, pero un tercero que ya tiene un ayudante, fíjate, estos coyotes también, y cuando ya tienen varios ayudantes, o sea, hijos de generación anterior que ayudan en la crianza, el éxito reproductivo, o sea, de que se pueden independizar sus crías, porque en la mayoría de las especies tienen crías en una estación, pero que ellos logren después llegar a vivir solitariamente, o sea, independizarse, eh, no es fácil, hay mucha depredación y mortalidad por falta de alimentación, etcétera, donde los ayudantes de crianza, como se ve aquí, serían muy importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la posibilidad de cooperar aumenta con el parentesco genético, como se ve aquí. O sea, individuos con poco parentesco, estos son otra especie, ¿no es cierto? Honey eater parece que el nombre en inglés, o sea, come mieles, algo así. Pero mientras más parentesco hay, más posibilidad de que haya ayudantes entre ellos, ¿te fijas? Y eso tiene un beneficio a largo plazo y mayor sobrevivencia si hay ayudantes de crianza. Y este grafiquito de acá, que son ardillitas o perritos de la pradera, lo que se ve aquí, con qué probabilidad atacan o se defienden de ajenos al territorio, ¿no es cierto? Como se ve ahí. Y esa defensa cooperativa es mucho más común con los parientes genéticos de mayor parentesco, como parece aquí, como en relaciones madre-hija es mayor, ¿no es cierto? O hermanas, ¿no es cierto? Es mucho mayor, o hermanas de distinta generación, que otros que es mucho más baja, ¿no es cierto? Como se ve acá. O sea, que hay un efecto del parentesco en la defensa territorial o del nido, de la madriguera. Nosotros mismos hemos encontrado efectos del parentesco y esto lo publicamos ya hace 11 años, ¿no es cierto? Con una estudiante magíster, estudiante de pregrado y magíster de esta, bueno, Natalia, que les hizo la clase sobre eh, conducta y regulación hormonal, ¿no es cierto? Eh, Camila Villavicencio. Y lo que vimos, ¿no es cierto? Acá, y este experimento fue bonito porque logramos obtener muchas hembras preñadas, ¿no es cierto?, de manera natural, muy sincronizadas. En general son muy sincronizadas las poblaciones de Evo. Y todas las crías aquí nacieron. Y logramos, pero hicimos nosotros, como aparece acá, digamos, la nomenclatura, ¿no es cierto?, que aparecen aquí en el eje X, ¿no es cierto?, distintas parejas de machos y hembras. Hermanos familiarizados, hermanos que son hermanos genéticos, ¿no es cierto? Bueno, y tuvimos reproducción de distintos que generaron estas crías, ¿no es cierto?, que nacieron y las pudimos tener hasta adultos criándose y creciendo en el laboratorio. Y ahí fueron puestas en un experimento, una arena experimental, ¿no es cierto?, para ver cómo se exploraban, se encontraban, se olían unos con otros, etcétera, ¿no es cierto? Y lo que tenemos, cómo era el diseño, que ahí aparece explicado, ¿no es cierto? Habían hermanos familiarizados, ¿no es cierto? O sea, hermanos que del nacimiento vivieron en familia. Familiarizados no quiere decir que son, que se conocieron de pequeños, eso quiero decir. Y hermanos es que son parientes genéticos, obviamente. El segundo son no hermanos familiarizados, o sea, individuos que nacieron, y de hecho, como les decía, todos nacieron dentro de 44 horas, o sea, en un día o en el siguiente. Por lo tanto, pudimos al tercer día hacer, o al segundo, al mismo día de nacimiento, hacer mezclas, ¿no es cierto? Dejarlas con madres nodrizas si era necesario, o sea, no madres genéticas, etc. Y bueno, y así tenemos estos géneros. Los primeros eran hermanos tal cuales, los segundos son no hermanos, pero que desde el día uno vivieron juntos con una madre nodriza hasta adultos, hasta adultos. Los segundos son hermanos no pleonizados, o sea que en el nacimiento fueron pastes los dos con madres nodrizas y no se encontraron hasta ser adultos. Como adultos, esos individuos que eran del mismo útero, de la misma madre, pero no se conocían. El cuarto es bien interesante porque gracias a que estos apareamientos fueron hechos experimentalmente, logramos tener que un mismo macho adulto, fecundara a dos hembras no parientes. Por lo tanto, íbamos a tener medios hermanos que nunca habían ni siquiera convivido en un mismo útero, y eso es lo que tenemos en ese eje. Y los últimos son individuos que no tienen ni parentesco ni ninguna familiarización y nunca vivieron juntos y se encontraron por vez primera en este experimento. Y ahí solo les muestro una de las variables, tiempo de exploración, o sea, cuando se encontraban solos a pares, estos pares, ¿no es cierto?, en una arena experimental y se olían, etcétera. A veces había peleas, incluso puede ser o no. Y lo que se ve aquí básicamente es que la exploración era esperable. Los que se conocen mucho más es mucho más baja. Y los que no se conocen y nunca se han conocido se exploran mucho más, como se ve ahí, ¿no es cierto? Y en general encontramos que el vivir juntos es como el componente más importante, ¿no es cierto? Y esos estudios de campo lo han demostrado que muchas veces las madrigueras de Dego hay varias hembras preñadas y que
amamantan a todas las crías, aunque no sean las crías propias, ¿no es cierto? Pero también encontramos un efecto de parentesco, ¿no es cierto? Y hay otras variables que no se las muestro aquí, que muestran algo y que hay algo de reconocimiento de parentesco de individuos que, tal vez por el olor, ¿no es cierto? Y eso implica estudios más futuros que habría que mirarlo, pero interesante verlo de esa parte, ¿no es cierto? Cómo lo hace. Bueno, y esto nos lleva a los insectos sociales, ¿no es cierto? Himenóptera, donde están abejas y hormigas, ¿no es cierto? Bueno, y aquí vamos a partir por el origen de la eusocialidad. Eusocialidad significa socialidad verdadera, ¿no es cierto? Porque tenemos esa estructura tan cohesionada de las colonias donde hay una hembra que se reproduce, hay una casta de obreras que son hembras y muy pocos machos que son los que fecundan a la reina, por ejemplo, ¿no es cierto? Machos y los machos tienen un sistema reproductivo como se ve aquí. Los machos son haploides y las hembras son diploides. Entonces los gametos se juntan y forman hembras que son diploides y los machos son directamente gametos de la hembra. O sea que duran una generación esos gametos. Como, o como hembra después. Y por lo tanto, y como les dije, el 99, no sé, o sobre el 95% de los individuos de las colonias de abeja o de hormiga son hembras obreras y que por lo tanto, si uno compara aquí, son estas de acá abajo a la derecha, ¿no es cierto? Las diploides. Si uno las mira y el comparentesco genético entre ellas, con cómo es la reproducción, es del 75%. O sea, están mucho más cercanas a ser clones, ¿no es cierto? A ser mucha similitud genética que con otros individuos. Y los machos, claro, tienen entre ellos 0,5 y 0,25 con las hembras, te fijas, por la menor cantidad de genoma. Pero como les digo, son mucho menos abundantes en las colonias. Las colonias están principalmente constituidas por obreras que tienen distintos roles asociados a la edad y van defendiendo a cierta edad, después ayudan en la reproducción, en las crías, en la crianza de los pollos y se ven esas como conductas altruistas, ¿no es cierto? Pero en el fondo el parentesco genético es lo que está explicando detrás. O sea, estas conductas ayudan, pero si son parientes cercanos, como veíamos también en el caso de la distancia, el experimento de hormiga de peleas que vimos hace un rato. Y pasamos ahora a más aspectos de selección sexual y conductas de apareamiento, que esto ha llevado, ¿no es cierto?, a esta diversidad de fenotipos, donde hay fenotipos como el pavo real, que es esta fotografía arriba a la derecha, ¿no es cierto?, donde el macho tiene una cola espectacular, y no sé si han visto las fotografías de hembras de pavo real. Muéstrenlas en internet porque son muy poco llamativas, no tienen una cola grande ni nada. O sea, una diversidad de fenotipos muy disímiles, ¿no es cierto? Como estas aves también, o en muchos primates, ¿no es cierto? Los ciervos que aparecen aquí, los machos con cornamentas y tamaños corporales muy grandes, que son muy territoriales y defienden y pelean con otros machos para permitir solo el acceso a hembras, ¿no es cierto? Nada más. Y toda esta diversidad parte desde que el momento en que empezaron a diferenciarse la asignación a las células reproductivas, a los gametos, y llevó a que en la historia evolutiva, en muchos casos, ¿no es cierto?, los gametos son de muy distinto tamaño y hay unas células muy baratas de producir, ¿no es cierto?, y muy móviles, que son los espermios, ¿no es cierto?, donde solo uno es el que logra fecundar al óvulo, y de millones que se producen, y un óvulo que es mucho más resistente porque hasta tiene reservas energéticas para mantenerse, exacta, aguanta muchos cambios de pH, etcétera, a diferencia de los espermatozoides. Fíjate, entonces la inversión en producir espermios y óvulos es muy distinta. Y eso llevó a esta diferencia sexual. Si uno lo mira desde el punto de vista de la cantidad de células, ¿no es cierto? Los óvulos son mucho menos a nivel global que los espermios. Y desde ese punto de vista podrían verse como un recurso para los espermios, porque si se juntan ahí forman un nuevo individuo, ¿te fijas? Y por el otro lado sobran, por lo tanto, muchos espermios. O sea que puede dar facilidad para que haya selección, ¿no es cierto? Y eso ha llevado las explicaciones de dimorfismo sexual entre machos y hembras de muchas especies, que es lo que vamos a ver. Y ya Darwin lo presentaba en su segundo libro más importante, ¿no es cierto? Aunque él no le llamaba de esta manera, le llamaba más bien sobre todo selección de pareja a una, ¿no es cierto? Y la otra competencia entre machos. Y a la selección de pareja es lo que se conoce hoy en día como selección, eh, no, perdón, la competencia entre machos, aunque no solamente es de macho, pero en muchas especies lo que más se ve, es la selección intrasexual, o sea, que favorece rasgos para la capacidad de competir contra individuos del mismo sexo,
para ganar acceso al otro sexo. Como dice, generalmente machos, por ganar acceso al otro. Eso es lo que hoy día se conoce como competencia intersexual y antiguamente se conocía como, como competencia entre machos. Darwin lo ponía así. Y la otra era la selección de pareja, que hoy día se conoce como selección intersexual, de un sexo a otro, ¿no es cierto? Donde se favorecen los rasgos o caracteres de un sexo que atraen al otro sexo. Y generalmente es visto como la preferencia de hembras por ciertos caracteres o ciertos machos, por ciertos machos dados sus caracteres, ¿no es cierto? Y en esto se estudia la intensidad de la selección, de cuán potente es para el grado de competir por de tener acceso. Y eso lleva a una diversidad de fenotipos. Aquí tenemos, por ejemplo, picaflores, donde el macho de cola larga y la hembra, peces más espinosos los machos y menos las hembras, insectos donde el macho es volador y la hembra no, o reptiles con los machos con cornamenta y las hembras no, ¿no es cierto? O sea, diversidad sexual. Y eso está muy relacionado también con los sistemas de apareamiento. ¿Mm? Donde aquí a grosso modo aparecen todos, aunque hay mayores definiciones, pero nos vamos a quedar por ahora con esto, ¿no es cierto? Los sistemas de apareamiento y que están muy relacionados también con el cuidado parental. ¿Quién es el padre, la madre o los dos hacen el cuidado parental? Bueno, un sistema el más clásico, ¿no es cierto?, conocido tal vez, pero tal vez no el más común, sí, de hecho no es el más común, eh, eh, es la monogamia, ¿no es cierto?, donde hay una pareja estable, un macho y una hembra, que se aparean y puede ser una duración de una temporada reproductiva, ¿m? O de largo plazo, y en el caso extremo de por vida, por ejemplo, como se da en algunos casos de cisnes, ¿no es cierto?, y algunas otras especies, ¿no es cierto?, pero es muy poco común que sea de tan largo plazo. Y por lo tanto, en general hay poco dimorfismo sexual de macho y hembra cuando hay monogamia, o sea, en general no se puede distinguir al ojo humano muchas veces, ¿no es cierto? Y ambos miembros, el macho y la hembra, realizan el cuidado parental, o sea, es un cuidado biparental. Esa es la monogamia, ¿no es cierto? Un caso, por ejemplo, las taguas, están las taguas, machos y hembras, y que son muy estables y duran más de una temporada, pueden durar varios años juntos, tal. Lo mismo los cisnes, que son parientes de esto también. Después la poligamia, aunque la poligamia en sentido estricto no es un sexo con el otro sexo en mayor cantidad. No hace alusión cuál es cuál. Y sí estos dos conventen. La poliginia, que es el apareamiento de un macho con dos o más hembras o muchas hembras, y lo que se ve que en general aquí es que las hembras realizan el cuidado parental y los machos poco o nada. Los ciervos, por ejemplo, que les decía, son muy dominantes y en la época reproductiva monopolizan un área donde no permiten la entrada de otros machos y cuando se encuentran son las peleas con las cornamentas, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí que entren hembras y puede fecundar a muchas hembras y que tenga sus crías ahí que vivan por unos meses. Esos son sistemas poligínicos. Y la poliandría, que también es poco común, es el otro sentido, ¿no es cierto? Donde un apareamiento de una hembra con muchos machos, ¿cierto? Y generalmente aquí son los machos los que realizan el cuidado parental. Por ejemplo, esta ave, creo que el nombre común, que es como centroamericano, ¿no es cierto? Esta ave jacana, parece que le llaman, no me acuerdo el nombre común, en Centroamérica, en el Caribe, ¿no es cierto? Pero interesante esta ave porque esta ave se aparea con un macho, ¿no es cierto? Pone los huevos y se retira de ese territorio. Y el macho incuba los huevos y los cría los pollos, etcétera. Y la madre nunca más vio esos pollos. Y esa hembra se traslada a otro territorio de otro macho y vuelve a tener crías con ese otro macho y hace lo mismo. Y durante una temporada puede tener 4 o 5 nidos, ¿no es cierto?, con distintos machos y nunca conoció a sus crías, ¿no es cierto?, sino que son los machos los que se lo encuentran y él se reprodujo con varios machos, eso. Y el último, que casi podría en la mayoría de los casos no tiene estructuración, más bien se le llama promiscuidad, en el fondo es como la ausencia de un sistema de apareamiento. Pero hay una diversidad, hay casos más estructurados donde se combinan poliginia, poliandría y monogamia dentro de una población y eso se da en algunas aves, por ejemplo, donde hay individuos poliándricos, otros poligínicos y otros que son monógamos, ¿no es cierto? O sea, hay mucha mezcla y uno en ese sentido. Pero en otros casos donde, por ejemplo, aquí como en invertebrados marinos, como la estrella mar, que depositan sus células, espermios y óvulos hacia el ambiente, ¿no es cierto? Y ahí se mezclan, ¿no? O sea, eso claramente es muy promiscuo y por eso viven muy juntos, etcétera, ¿no es cierto? Y generalmente cuando hay cuidado parental puede ser uno el otro sexo, pero muchas veces no hay cuidado parental porque son especies que se reproducen y se crían de manera independiente. Pero bueno, eso puede ser. Y bueno, veamos un caso de monogamia
y a ver si favorece algo. Monogamia, y este es el rayadito, una ave que nosotros hemos estado trabajando ya por cuánto, más de 15 años, ¿no es cierto? Es una ave muy interesante, una familia Furnariidae, ¿no es cierto? Que son poco conocidas, ¿no es cierto? Aunque son más de 200 especies, pero como habitan de Centroamérica hacia el sur, son poco conocidos. De hecho, el rayadito yo creo que es el más conocido de toda esta familia. Y todos usan cavidades, algunos las construyen ellos mismos, ¿no es cierto? Y otros usan hoyos naturales que se han hecho, o por lo tanto esos mismos especies que usan hoyos que se han hecho de manera natural o que lo han construido, lo han dejado a otras aves como carpinteros que ya no los usan, eso aceptan cajas nideras, que es lo que podemos usar nosotros. Y yo heredé la tendencia europea de estudiar aves con cajas nideras, ¿no es cierto? Con el rayadito. Y, y de hecho empecé gatillado por colegas españoles, eso, que publicamos los primeros trabajos con ellos, digamos, y seguimos colaborando hasta el día de hoy con descendientes, con estudiantes, etcétera, ¿no es cierto? Pero básicamente eso. Y es un ave que así al ojo humano no se puede distinguir, es muy bonito si se ven ahí, ¿no es cierto? No se puede distinguir macho de hembra, quiero decir. O sea, escaso o nulo dimorfismo sexual. Aunque hay un leve tamaño que no se distingue al ojo humano y que pesarlo, etcétera. Pero no todas las parejas son así, que el macho pareciera como un gramito o un pequito más pesado, más grande que la hembra, pero no es siempre así. Eh, Así que hay que hacer análisis molecular para eso, para distinguirlo, ¿no es cierto?, por morfología, y además conductualmente los dos realizan un gran cuidado parental, por tanto es difícil. Ahí aparecen datos de un primer trabajo que publicamos ya hace varios años, donde aparecen datos morfológicos y donde solo encontramos diferencias, ya, pero hay que medirlas, ¿no es cierto?, de un gramito o algo menos, ¿no es cierto?, de diferencia, donde los machos pesan un poquito más que las hembras, tienen un poquito más largo el tarso o el ala, ¿te fijas? Pero otros o largo del pico, o otros largos de la cola, como aparecen ahí, no muestran diferencia entre macho y hembra, o sea que muchos rasgos no se diferencian. Y, y aquí vimos durante el periodo de crianza de los pollos, ¿no es cierto? O sea, y es muy interesante porque padre y madre cuidan y construyen el nido y cuidan a los pollos muy denodadamente, de hecho muy equitativamente, si se quiere, ¿no es cierto? Hay una gran cooperación, como dicen, en el cuidado biparental de macho y hembra por sus crías. Y ahí tenemos distintas variables y cómo la hembra y el macho de las parejas cuidaban. Por ejemplo, llevar alimento cuando los pollos tienen 3 días de edad. Las hembras 10.6, 10.1, eso no es distinto, obviamente. O sea, 10 veces por hora, ¿no es cierto? 10 visitas por hora con alimento. La limpieza de sacos fecales, esto es interesante porque los pollitos dejan en una bolsita las fecas y hay que estarlas sacando del nido, ¿no es cierto? Y ahí no difieren significativamente, aunque es bastante más alto, pareciera al promedio, aunque no alcanza a ser significativo, los machos limpian más, te fijas en ese lado. El tiempo de empollamiento, a los 3 días los pollos todavía termorregulan bastante mal y requieren mayor empollamiento. Y la duración de eso por hora es de 13 minutos en las hembras y 17 en los machos. Es casi significativo, o sea, los machos un poquito más, pero no alcanza a ser significativo, ¿no es cierto? Sí es en las sesiones, ¿no es cierto? Y aquí es significativo. Aquí los machos, 7, ¿no es cierto?, minutos duran las sesiones y 4, menos de 5 en las hembras, o sea que duran más los machos, ¿no es cierto?, transmitiéndole calor en estas visitas de darle calor a las crías cuando son pequeñitos. Cuando ya tienen 2 semanas, claro, las visitas son similares, ahora son mucho, el doble, ¿no es cierto?, 21 veces o casi 21 veces los machos, no difieren significativamente. Ahí se volvió el asterisco, ahí los machos más, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando tienen 21 semanas, son las hembras que tienen más. Y que la limpieza limpian más las hembras que los machos. O sea que me faltó el asterisco ahí, ahí son los machos, ¿te fijas? O sea que en la mayoría, a ver, en algunos aspectos los machos los cuidan más, como en transmitirle calor, el estar empollándolos, y el otro, las hembras, limpian más cuando tienen 2 semanas por sacar los casos vocales, pero en general son muy parejos, ¿no es cierto? Muy, muy parejos. Lo que nos llevó a pensar en los inicios que pensamos que era una pareja, una especie donde había monogamia genética además. Bueno, después de ese estudio, en los años recientes estamos estudiando eso, digamos, y hemos encontrado que, porque hemos desarrollado marcadores microsatelitales genómicos para estudiar el parentesco genético, y hemos encontrado que en la mayoría de los casos los pollos son hijos del macho, pero hay casos de crías que a veces en muchos nidos, en una proporción de nidos, hay un pollo que no es del macho que lo cuida, sino del macho vecino. Pero eso, o sea que
seguirían siendo monogamia social al menos. Y ya las últimas, bueno, competencia sexual, ¿no es cierto? La selección sexual también ha llevado a estos dimorfismos impresionantes. Y los elefantes marinos, los pinípedos, son un caso de la mirunga angustirosis, por ejemplo, donde el macho puede ser 6 o más veces el tamaño corporal de la hembra, ha llevado a esta diferenciación de tamaño corporal muy grande. Pero también hay diferencias en el éxito reproductivo. Y lo que se ve aquí, por ejemplo, es que las hembras se reproducen desde que ya son fértiles, o sea, después de los 2 años de edad, logran poder reproducirse, aunque son óptimas, que todas tienen una cría al año, ¿no es cierto? Y después de los 9 años más o menos, ahí siempre las crías logran llegar a la independencia. Por eso pero antes les cuesta y están en periodo de aprendizaje, donde hay variabilidad en eso, pero ya están teniendo crías todas, ¿no es cierto? O sea, muy amplio en términos de largo de vida que están teniendo exitosas reproductivamente. En cambio, los machos, como tienen selección sexual y pelean por territorios unos con otros, machos juveniles o incluso ya adultos, pero de menos de 7 años, no tienen posibilidad de monopolizar un territorio y reproducirse. Y lo mismo ya machos de más de 12 años, ¿te fijas? O sea, es alrededor de los 10, 11 años que es el óptimo y ahí se reproducen muchas más veces. Y por lo tanto aquí se ve claramente que tienen muchas hembras, logran hasta 6 veces 16 veces el éxito reproductivo que una sola hembra. O sea, solamente 16 hembras en promedio tenían eso. ¿Te fijas? Solo para ver las diferencias entre machos y hembras en sistemas con selección sexual, aquí competencia por machos muy potente, ¿no es cierto? Y esta es la última, parece, ¿no es cierto? Un claro ejemplo, y este es un urogallo, le llaman en español, lo traduce, este Centrocercus urofaciano, pariente de los faisanes. Estas aves viven en el norte de Norteamérica, en las llanuras centrales, y en Canadá central también, ¿no es cierto? Y tiene un sistema de apareamiento, ¿no es cierto?, de tipo lek, que significa juego, eso es una palabra escandinava, creo que es finlandesa, ¿no es cierto? Porque allá también hay aves, qué sé yo, y parece como que están jugando, y son unos pocos días durante la época reproductiva donde todos los machos se reúnen y hacen sus despliegues de apareamiento. Y las hembras llegan y, entre comillas, a vitrinear por machos. Y de hecho eso es lo que se ve en estas hembras ahí mirando, machos que están haciendo su display de apareamiento. Y este display implica inflar las bolsas, esto, ¿no es cierto? Y meter ruido y estar moviéndose e inflarlas durante todo el día, ¿no es cierto? Porque eso es atractivo para las hembras. Además, fenotípicamente son mucho más grandes y coloridos que las hembras, como los pueden ver en esta fotografía, ¿no es cierto? Y lo que muestra el gráfico de acá abajo es en esta población que se estudió, todos los machos haciendo el gasto, un cálculo del gasto energético en función de este strats, es el número de despliegue, o sea, es el nombre del despliegue, por día, donde un gran número hacen muy bajito, incluso hay un conjunto que no hacen nada, ¿no es cierto? Y claro, energéticamente es bastante más económico eso. Pero van los que hacen más despliegue y los que hacen más despliegue, y hay algunos que hacen muchísimo despliegue todo el día, ¿no es cierto? O sea que hay mucha probabilidad, como les digo, en esto que están algo que tendrá el tamaño de unas 2 canchas de fútbol, de tenis, ¿no es cierto? Y ahí llegan las hembras y eligen algún macho, ¿no es cierto? O sea, acuérdense, los machos se reproducen y nunca más ven a las crías ni a las hembras, sino hasta el otro año para la siguiente reproducción. Bueno, y de esta población, los únicos individuos que fueron elegidos y aceptados por las hembras para reproducirse son justo esos dos. Justo los dos individuos que más gasto energético y más despliegues hicieron. O sea que tiene un costo. Acuérdense que aquí no hay cuidado parental de los machos. O sea, las hembras llegan y tienen que elegir un macho con el cual reproducirse. Y claro, y eligieron los con mayor esfuerzo energético, que si se traduce a una calidad fenotípica que también tiene una calidad genética, eso es lo que están eligiendo en el fondo, te fijas, para tener crías de mejor calidad a lo largo de su vida. Así que eso pues muchachos. Así que muchas gracias y ahí estamos. Invertebrado muy social, y esto nos va a ayudar a pasar ya a la segunda parte de esta clase, segunda, claro, etapa, ¿no es cierto?, donde analizamos más los efectos de la genética, del parentesco genético. Pero y aquí ya lo analizamos brevemente, porque lo que hicimos fue en Camponoto chilense, o sea, esta hormiga grandota, ¿no es cierto?, chilena, que había en Chile Central, ¿no es cierto?, vimos el reconocimiento de compañeros de colonia y la influencia de la distancia al nido en sus respuestas defensivas, ¿no es cierto? Y lo que aquí se hizo básicamente fue
tomar algunos individuos de una colonia, y este estudio fue en el campo. Habían estudios previos similares, pero hechos en condiciones de laboratorio, y la gracia fue hacerlo en el campo, ¿no es cierto? Y tomábamos individuos de una colonia y los llevábamos a otra distancia, los sacábamos un rato, unas horas, unos minutos, y después los poníamos a cierta distancia del nido propio, ¿no es cierto? Y bueno, aquí se ve una influencia en el estudio, bueno, sobre las variables, ¿no es cierto? El número de interacciones o el índice de agresividad. Los dos fueron significativos en las diferencias entre cuando se ponían individuos de la misma colonia o de diferente colonia, ¿no es cierto? Tanto en el índice de agresividad, que era cero en el caso de individuos de la misma colonia y aumentaba con los de diferentes colonias, o las interacciones en general, más allá de solo las agresivas, significa que aumentaba también con los diferentes colonias. Y eso mostraba en la distancia, aquí se ven dos índices, un índice de agresividad que obtuvimos, que son los puntos negros, o el número total de interacciones, más o menos muestra la misma tendencia, ¿no es cierto? Y a poca distancia hay mucha más interacción y más agresividad que ya a medio metro y que baja muchísimo, ¿no es cierto? A un metro de distancia. O sea que hay una modulación en relación a la distancia a la colonia, ¿no es cierto? Y en la colonia propia son más agresivos a estaño que mientras están más cerca de la colonia que cuando están alejados, porque cuando están alejados pueden estar todos buscando alimento alejados de su colonia propia. Entonces hay una modulación por ese lado que no es menor y que por lo tanto el efecto del parentesco genético en este caso es espacialmente variable y eso no es menor. Eso se había visto antes en estudios de laboratorio, digamos, pero primero en hormigas hecho en el campo, ¿no es cierto?